como se dice, lo bueno siempre se hace esperar. Llegamos ya al último bloque de la mañana con la mesa redonda. Para moderarla contamos con Ana Ciudad, que además de vecina de trabajo, que compartimos espacio y conversaciones, fue protagonista de las jornadas anteriores porque la tuvimos en la mesa redonda. Entonces hemos decidido rescatarla esta vez como moderadora. Ana es gerente de Valgray y queremos aprovechar para agradecer todo lo que está haciendo esta fundación en materia de inteligencia artificial. Para nosotras es un auténtico lujo tenerlos como aliados en este camino de aprendizaje y reflexión. Ana será la encargada de presentar, como ya os he dicho, al resto de participantes y de conducir la conversación. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y es un honor volver a estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y bueno, hoy vamos a debatir en una mesa muy interesante en la que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, de usuarios a protagonistas, horizontes de cambio ante la inteligencia artificial. Y contamos aquí con 4 ponentes que tienen mucho que aportar. Y en primer lugar vamos a empezar conociéndolos. Vamos a ir de uno en uno, los voy a presentar y nos van a contar brevemente cada uno cuál es su relación con la inteligencia artificial antes de empezar con el debate. Así que, bueno, en primer lugar empezamos con Gloria Espósito. Gloria es ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid. Ahora mismo trabaja en la Biblioteca Nacional como coordinadora de informática, dirigiendo los proyectos de desarrollo de software, comunicaciones, sistemas y ciberseguridad, participando en la mayoría de líneas de trabajo de la Biblioteca Nacional. Y desde el 2023 ocupa además el cargo de directora de procesos y servicios digitales de la biblioteca. Bueno, cuéntanos brevemente, ¿qué relación tienes con la inteligencia artificial? Bueno, pues por mi formación como ingeniera siempre he estado muy relacionada con el mundo del desarrollo de software, entonces toda la parte tecnológica que hay detrás de la inteligencia artificial, tanto algorítmica como de lo que es la infraestructura tecnológica para soportar eso, los servidores, la ciber, los protocolos de comunicación, es algo que yo ya tenía muy asimilado por mi anterior vida profesional y desde que entré en la biblioteca, pues participando en todos los proyectos, he ido un poco a la par, desarrollando mi trabajo a la vez que la IA. Entonces, he visto cómo desde la Biblioteca Nacional se puede contribuir al desarrollo de la IA, sobre todo en la parte de los modelos de lenguaje, porque al final los modelos de lenguaje se basan en información y nosotros tenemos pues, casi el mayor corpus de información que hay en español. Y a la vez sí que veo también que la IA puede ser una herramienta muy potente para el trabajo que desarrollamos en la biblioteca. Entonces hay como una doble vertiente de mi relación con la IA, de cómo desde mi trabajo puedo aportar al desarrollo de la IA para hacer modelos fiables y bien documentados y cómo esas herramientas me pueden ayudar a mí para desarrollar el trabajo que hacemos allí en la biblioteca. Muchas gracias, Gloria. Bueno, y ahora vamos a conocer a Cristina Tomás Martínez. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y máster en Gestión de Documentación, Bibliotecas y Archivos por la Complutense de Madrid. Actualmente ocupa la dirección del Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia, con responsabilidades en la estrategia, la innovación y la coordinación de las bibliotecas, los archivos y el taller de restauración. Cuéntanos brevemente, Cristina, ahora mismo, ¿cuál es tu relación con la inteligencia artificial? Mi experiencia fue un poco profesional al principio y luego fue la propia universidad, sobre todo desde la gerencia de la universidad, quien nos introdujo a los directores de servicios, nos relacionó con la inteligencia artificial a través de formación específica para directivos y también con una serie de retos que nos puso a los directores. Los retos consistían en que debíamos elaborar una serie de prompts que pudiéramos aplicar en nuestro trabajo diario, que tuvieran un impacto, que fueran realizables. Bueno, ahí es cuando yo me di cuenta de que la inteligencia artificial era algo más que una nueva herramienta tecnológica, sino que iba a suponer un cambio estructural, ¿no? para nosotros. Un cambio estructural en la manera en que entendía la información también, en la manera en que iba a impactar en mi trabajo y en el trabajo de mis compañeros y sobre todo en cómo nos posicionaba con nuestro grupo de interés, ¿no? Con nuestros investigadores, los profesores, con los estudiantes y a partir de ahí, pues desde mi rol de directora del servicio pensé que teníamos que ir un paso más allá. Creé un equipo de trabajo del que participan más de 20 compañeros, parte están aquí y les doy la enhorabuena por el trabajo que hacen porque es un grupo súper entusiasta.
Y bueno, estamos trabajando en ello, en ver cómo la inteligencia artificial puede mejorar nuestro trabajo y mejorar los servicios que damos a nuestros usuarios. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y ahora vamos a conocer a Iñaki Miguel Aguayo. Él es ingeniero industrial por la Escuela de Ingeniería de Bilbao y máster en bibliotecas y archivos y continuidad digital por la U3M de Madrid. Y trabaja como técnico en el Archivo General del Gobierno Vasco. Actualmente es miembro del Observatorio Nacional de Inteligencia Artificial en el ámbito de los archivos y de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Cuéntanos, Iñaki, ¿qué relación tienes actualmente con la IA? Sí, bueno, hola. Antes de todo, primero dar las gracias al Collegi por haberme invitado. Bueno, mi relación con la IA evidentemente viene desde el ámbito archivístico. Yo trabajo en un archivo en el que se dedica principalmente a la gestión documental y a la administración electrónica. Me siento muy identificado con la exposición que ha hecho Jordi Serra y bueno, en nuestra administración tenemos en planteamiento o en desarrollo varios pilotos de sistemas de inteligencia artificial, pero andamos con mucha prudencia, ¿no? Nosotros gestionamos información sensible de la ciudadanía y tenemos que cumplir el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, como antes ha comentado Jordi Serra. Vale. Y bueno, por otra parte, sí, mi relación principal con la inteligencia artificial es a través del Observatorio de Inteligencia Artificial en el ámbito de los archivos, que está dentro del Consejo de Cooperación Archivística del Ministerio de Cultura. Allí colaboro en la línea de investigación de la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos de gestión de documentos y archivos. Vale. Un poco más técnico, sí, digamos. Sí. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Bueno, y ahora, por último, vamos a presentar a Lara Reiz Vázquez. Es analista de inteligencia en un departamento de innovación de una empresa multinacional con una trayectoria profesional de más de 20 años en vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y gestión de la I+D+I. Ha liderado la implantación de sistemas de vigilancia y de gestión de la innovación conforme a la norma UNE 166.002, así como la búsqueda y gestión de proyectos nacionales y europeos. Bueno, Lara, cuéntanos, ¿cuál es tu relación con la IA? Hola, buenos días a todos. Dar las gracias al Collegi por la invitación. Pues mi relación con la inteligencia artificial viene, antes de que fuese la inteligencia artificial generativa, que ya había inteligencia artificial, viene de un proyecto que al final no salió bien porque hubo una pandemia y entonces pues hubo que dejar todos los proyectos que teníamos en ese momento. Y era utilizar un algoritmo y a través de Machine Learning, de alimentar el algoritmo, intentar predecir de alguna manera los flujos comerciales de los productos de nuestra empresa. Era un poco hacer un poco de prospectiva a través de una carga de datos ya preparados ad hoc para esto. Y después, desde ese punto, que eso debió de ser en 2017-2018, realmente hasta que salió la inteligencia artificial generativa no se volvió en mi departamento a hacer nada más. Sí que es cierto que la empresa tiene proyectos de gemelos digitales, pero ya es otro tipo de... No está enfocada hacia la documentación, que es mi campo de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Lara. Bueno, pues ahora ya vamos a entrar en una de las temáticas principales de la mesa redonda, en la que vamos a hablar cómo pasamos de ser usuarios de la IA a ser protagonistas. Entonces, para esto, bueno, voy a empezar por Cristina. Cristina, ¿qué significa en la práctica que los profesionales de la información paséis de ser usuarios de la IA a actores en su comprensión, uso y gobernanza? Bueno, yo creo que lo primero hay que diferenciar, ¿no?, lo que es ser usuario de actor o protagonista. Para mí, ser usuario es el que consume inteligencia artificial, el que aprende a utilizarla pues a un nivel, depende, ¿no?, básico o más experto, y que al final pues tiene una actitud reactiva, es decir, que depende de las decisiones que otros toman. En cambio, el protagonista pues es aquel que tiene un papel activo, en nuestro caso estratégico, en las tres áreas que has comentado, ¿no?, del conocimiento, del uso y de la gobernanza. Conocer la inteligencia artificial es algo más que hacer prompts, ¿no? Conocer la inteligencia artificial es saber
qué es, cómo funciona, cómo se entrena. De esta manera también esto condicionará nuestro uso. Ya se ha hablado esta mañana pues, de que tiene alucinaciones, que tiene sesgos, que por sí misma no valida, que requiere la validación humana. También que no toma decisiones, pero de una manera u otra condiciona. Por lo tanto, ese conocimiento es fundamental para ser protagonistas. Si pasamos al uso, pues el uso también va más allá simplemente pues, del uso que podemos hacer como habitualmente en nuestro día a día, sino que el uso pasa por varias fases. A nivel institucional o de organización, para mí el uso pasa por la experimentación primero, que es lo que está haciendo ahora mi equipo de trabajo. Experimentar para qué utilizamos la inteligencia artificial y para qué no, qué tareas pueden apoyarse con inteligencia artificial y qué tareas requieren el seguimiento humano. Y luego, sobre todo, quién valida esos resultados, ¿no? La validación de los resultados y la documentación de todo el proceso. A nivel operativo, eso se debería de traducir en modificar o rediseñar ciertos procesos, ¿no? En las diferentes áreas que tenemos, la catalogación, el proceso técnico, la interpretación de datos, etcétera. Y luego, por supuesto, debería culminar con una recomendación, unas buenas prácticas que fueran aplicables para todo el mundo. Y el último pilar, el del protagonistas en la gobernanza, pues también es fundamental, ¿no? Porque la inteligencia artificial forma parte de nuestro ecosistema. Si identificamos o si analizamos cuál es nuestra misión, por ejemplo, en el Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia, ¿no? Que es gestionar los recursos de información, dar acceso, difusión, colaborar en la creación del conocimiento. Evidentemente, en todas estas facetas la inteligencia artificial está mediando, por lo tanto no podemos quedar fuera de esa gobernanza. Creo que tenemos la legitimidad tanto tecnológica como ética como profesional para participar en esta gobernanza y quedarnos en la idea de que la gobernanza no solo puede ser una gobernanza tecnológica, ¿no? Sino que también nos involucra como especialistas en la documentación y como nuestro conocimiento ético, y a nivel académico también tenemos que existir una gobernanza. Claro. Bueno, y Lara, ¿qué piensas tú? ¿Qué tienen de particular estas tecnologías, las tecnologías de inteligencia artificial, que hacen que los profesionales de la información seáis todavía más necesarios? Pues bajo mi punto de vista hacemos lo que hicimos toda la vida, pero adaptándonos al entorno. Como decía María Puente, no hacemos nada que no llevamos haciendo siempre. La falsa apariencia que te da la inteligencia artificial es un peligro. No un peligro peligrosísimo, pero la falta de muchas veces de contexto. La inteligencia artificial se fía del prompt que le estás metiendo, pero no sabe realmente el contexto en ese momento. La verificación de fuentes, o sea, que no se ven las fuentes que realmente utiliza, y aun llegando a saber que utiliza esas fuentes, deberíamos preguntarnos por qué las está utilizando, esas y no otras, por ejemplo. Claro. Los sesgos. Para mí la verificación es fundamental desde el punto de vista de profesionales de la información. Verificar, contextualizar y detectar estos pequeños alucinaciones o fallos. Sí, básicamente eso. Pero, Iñaki, ¿todos los profesionales de la información están preparados para pasar a ser actores clave y todos deben serlo? Bueno, yo hablo desde el ámbito de la archivística, ¿no? Todos los archiveros saben de paleografía, no, quiero decir profundamente. Es verdad que este mundo digital al que nos enfrentamos va a demandar profesionales, ¿no? Formados en inteligencia artificial, ¿vale? Pero todos. Yo diría que para ser un usuario clave en el desarrollo, gobernanza o uso de inteligencia artificial hace falta mucha formación, muchas horas de estudio y mucha práctica real. En el ámbito de la archivística tenemos tres retos, o bueno, yo identifico tres retos, que son los archivos como fuente de información para el uso, desarrollo y entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. El segundo reto es la aplicación de
de la inteligencia artificial para mejorar, ayudar o ejecutar procesos de gestión de documentos y archivos. No solo estoy pensando en el acceso a la información, sino en la creación, en la descripción, en la preservación, etc. Y luego otro reto es el uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día, ¿vale? Pues como el resto de las profesiones. Tenemos que ser usuarios clave en estos 3 retos. Usuarios de inteligencia artificial, vamos a ser, seguro, pero si queremos ser útiles para nuestras organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos, tenemos que ser un actor. Actor clave, bueno, activos. Tenemos que ser activos porque si no vendrán otras profesiones y ocuparán nuestro lugar y la información que reside en nuestros archivos pues puede estar sometida a unos riesgos. Tendremos que colaborar con los profesionales de las tecnologías de la información y comunicación, pero con nuestra propia mirada abierta, firme, pero cualificada, ¿no? Hablando de tú a tú con ellos. Y Gloria, y para hacer esto realidad, yo quería preguntarte, en vuestras instituciones, a pesar de que las tecnologías de inteligencia artificial están muy avanzadas, ¿las tenéis ya disponibles y podéis hacer este uso eficiente y óptimo de la inteligencia artificial? Pues yo me alegro que me preguntes eso, porque creo que hay mucho hype, perdona la expresión, con el tema de la IA, y aquí seguramente todos somos usuarios de la IA en mayor o menor medida y estamos casi todos tratando de implementar en nuestro trabajo diario la inteligencia artificial. En nuestro caso lo que nos ha pasado es que es un poco, yo lo hago siempre el ejemplo que cuando te metes en Netflix y hay tanto que ver que muchas veces no sabes, ¿no? Te estás ahí media hora cogiendo y no sabes ni qué película ver y al final te vas sin ver nada, ¿no? Pues a nosotros en la biblioteca personalmente nos está pasando esto porque queremos implementar varios la IA en varios procesos internos que tenemos, como la catalogación automatizada, la transcripción de manuscritos, de audiovisuales, el procesamiento de datos. Y cuando hemos ido a mirar qué tecnologías hay, cómo está el estado del arte, qué empresas ya tienen herramientas desarrolladas, qué tipo de modelo de contratación tienen, si es licenciamiento, si es software llave en mano, cómo es, pues hay tanta variedad. Todo el mundo te cuenta tantas cosas, empiezas a hacer tantos pilotos, que hay un momento también que satura. Entonces, claro que aquí hay que hacer un ejercicio real de pensar qué queremos hacer, qué nos sirve, si queremos ir a comprar el pan con un Ferrari o nos sirve un 200, no sé, y centrar un poco, sobre todo, el objetivo en algo que sea realmente fructífero para el trabajo. Y sí que existe, y nosotros sí que estamos implementando proyectos, pero nos ha costado, y llevamos mínimo año y medio, en el que a veces dábamos vueltas y nos desviábamos un poco del objetivo porque como esto va muy rápido, de repente tienes un piloto hecho que funciona, pero según lo estás probando hay otra cosa que parece que funciona mejor y como lo parece, pues intentas irte a mirar a ver qué, pero luego no parece tanto y tal. Y encima en nuestro caso está el tema de la protección de datos. Mucha información que manejamos y mucha parte del procesamiento de las colecciones son colecciones que están protegidas por derechos de propiedad intelectual. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de IA usas y que esa información no se esté utilizando de manera fraudulenta o de manera no legal, digamos, pues para entrenar por detrás modelos de lenguaje o lo que sea. Pues en la línea de lo que estás comentando, yo creo que podemos hablar también sobre el tema de confianza, ¿no? La confianza y mediación. Y bueno, quería preguntarte, Iñaki, en un contexto donde la IA cada vez media más entre las fuentes y las personas usuarias, ¿cómo se redefine la confianza en la información y qué responsabilidad profesional implica, ¿no? Sobre todo para vosotros? Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Porque los archivos, ¿no? somos fuente de información de confianza, ¿no? Cuando cualquiera de vosotros va a un archivo, ¿no? Confía en los profesionales que allí trabajan, en que custodian la documentación y la protegen frente a alteraciones, ¿no? ¿Cómo conseguimos esa misma confianza en la época digital, ¿no? Pues asegurando la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y también el acceso controlado a la documentación nativa electrónica y también digitalizada, ¿no? Pero esto ya lo estamos haciendo, ¿no? Lo que pasa es que ha venido una nueva variable y es que parte de la información se crea por sistemas de inteligencia artificial o se describe o se metadata o se gestiona, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para mantener esa confianza tenemos que tener una trazabilidad mediante el uso de metadatos específicos para el uso de la inteligencia artificial. En
acceso a la información de los archivos, ya hay sistemas de inteligencia artificial avanzados, como los archivos conversacionales sin intervención humana, en la que tenemos que, a ver cómo lo diría, tenemos que garantizar la trazabilidad de las respuestas que genera un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Mediante el uso de paradatos y también de identificación de las fuentes exactas de donde ha sacado la información para realizar esa respuesta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los profesionales? Pues lo que hemos hecho siempre, ¿no? Garantizar los derechos de la ciudadanía protegiendo los datos personales y protegiendo otros derechos como son los de la propiedad intelectual o la propiedad industrial. Claro. Es que antes parecía que era suficiente con evaluar la autoridad de un autor o la reputación de una institución. Pero bueno, ahora hay que tener más consideraciones, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Lara? Sí, es que va muy al hilo, porque es que realmente cualquiera que haya estudiado biblioteconomía de documentación o ciencias de la documentación, siempre se hablaba de fuentes primarias y de fuentes secundarias toda la vida. Vale, pero cuando no están, cuando no las ves, cuando se inventan, cuando estás pidiendo unas referencias y te aparecen artículos que realmente nunca existieron porque confunde dos o porque hace una mala lectura de determinados, extrae mal la información, bajo mi punto de vista lo más importante es cotejar siempre hasta que estés seguro que realmente eso es así, y la trazabilidad. De alguna manera se tiene que poder trazar la fuente principal o la fuente de donde se ha sacado la información y tiene que tener algún tipo de verificación real. Y para mí no hay nada más, sobre todo cotejar. Claro. Y si no encuentras la fuente original, no vale. Así, sin más. Claro, aquí es súper necesaria la transparencia, ¿no? de estas herramientas que estamos utilizando. Entonces, bueno, no sé, Gloria, sobre este tema de la transparencia y la confianza de las herramientas, ¿qué opinas? ¿Qué factores profesionales pueden influir en la labor del profesional para atender, asesorar y formar a las personas usuarias? Yo aquí veo como dos vertientes. Una es la actividad profesional nuestra propia, de tener la honestidad personal a la hora de utilizar las herramientas de IA y de como decíamos, de ir a la fuente, de cerciorarnos de lo que estamos haciendo está bien, que eso creo que es fácil dentro de lo que cabe, pero luego está la parte de cómo apoyar o ayudar a otros usuarios a la hora de procesar información. Entonces, ahí, por ejemplo, veo importante también formar a la gente en alfabetización digital, de pues cómo buscar, porque aquí todos, digo, sois porque yo no, como soy ingeniera, yo no soy documentalista, pero vosotros aquí tenéis muchísimo conocimiento de cómo tratar información, cómo ordenarla, cómo clasificarla, cómo ir a las fuentes primarias, dónde están esas fuentes, pero la ciudadanía en general no. La gente, como mucho, pues prácticamente lo que busca en Google, está en la primera acción, ya se lo cree. Entonces, esto ahora con la IA va a tener mucho más impacto porque la inteligencia ya te resume, ya te genera. Ya si vas a Google, la primera búsqueda ya es una IA. Entonces, creo que formar a la gente en esa visión crítica sobre el resultado que te dé la IA y en exigir legalmente que los contenidos, por ejemplo, que se generen con IA, pues que se tenga que mostrar que esa generación que se ha hecho con IA, intentar que las herramientas de IA tengan una opción, pues de eso, de que te liste de qué fuentes lo ha hecho. Y todo esto es algo que a lo mejor de primeras a un usuario normal no se le ocurre, y a lo mejor los profesionales de la información y de la documentación pues tenemos que trabajar en este sentido, en exigir legalmente esta trazabilidad y en también nosotros aportar ese conocimiento y esa información para que el usuario pueda manejarse con estas herramientas. Claro, y bueno, me interesa también en este tema de la confianza, me interesa en particular qué pasa en el entorno universitario, donde ahí es clave no solamente la confianza, sino el rigor científico. Ahí querría saber cómo lo estáis haciendo en las universidades, cómo conseguís este rigor, ¿no? y cuál es vuestro rol. Bueno, yo creo que, como tú dices, ahí es crítico, ¿no? Porque las universidades son la fuente del conocimiento, ¿no? Y cómo la IA se utilice, pues claro, va a ser clave en el futuro de ese conocimiento.
Creo que tenemos una labor muy importante en ese rol que deberemos desarrollar, ¿no? y que deberemos hacer nuestro. Primero, de no desprestigiar la inteligencia artificial, es decir, no se trata ya de eso, creo que ni de desprestigiarla ni de intentar sustituirla, sino nuestro rol debe ser de integrar su uso, ¿no? dentro de ese entorno de rigor académico y científico. Tanto en las actividades de los estudiantes que a lo mejor nos demandan un asesoramiento más general, ¿no? y también es importante, y en el que la educación secundaria deberá reflexionar sobre cómo debe evolucionar en ese sentido y sobre todo a la hora de crear nuevo conocimiento en esos entornos más complejos y especializados de los investigadores. Al final estamos ante sistemas que son opacos, ¿no? que funcionan de una manera opaca, y nuestro papel como bibliotecarios, como documentalistas, debería ser el de exigirles los mismos filtros que hasta ahora, como documentalistas, y que lo habéis dicho, hemos exigido a las fuentes tradicionales. Ya hemos hablado de la trazabilidad, conocer qué corpus utilizan, qué fuentes están sintetizando, si combinan información de diferentes contextos académicos. Luego, otro filtro que deben pasar es el del contraste. Ninguna información, conocimiento académico se acepta si no es por comparación con las fuentes. Ahí las bibliotecas yo creo que tenemos una labor muy importante que además afianza lo que venimos haciendo ya, ¿no? que es enseñar en contrastar los resultados elaborados por la IA con el de las fuentes académicas tradicionales, fomentar las bases de uso de datos especializadas, que en bibliotecas universitarias sí o sí es nuestra labor. Recordar que el conocimiento no es unívoco, sino que surge del debate, por lo tanto no puede ser resultado de una inteligencia artificial. Y luego, en tercer lugar, también la adecuación al contexto. Los resultados de la inteligencia artificial deben tener el nivel de profundidad exigido en cada contexto, si es su trabajo académico, si es una publicación, adecuarse al área geográfica, al área lingüística, utilizar la metodología propia de la disciplina. Es decir, que hay toda una serie de filtros que debemos exigir y las bibliotecas debemos acompañar en ese proceso. Habéis hablado de la alfabetización algorítmica, ¿no? Que nos aseguremos de que la inteligencia artificial no sustituya al pensamiento crítico, como he dicho antes, desde la base de los estudiantes hasta los investigadores, porque los investigadores la utilizan también mucho. Y a nivel institucional, sobre todo, dar unas directrices para que esto se cumpla. Y ahí es donde yo creo que vamos un poco con retraso. Claro, bueno, y otro gran reto, ¿no? Aparte del de la confianza, la transparencia del que estábamos hablando, son los derechos digitales. Derechos pues como la autoría, la privacidad, los sesgos, el acceso. Aquí, Iñaki, ¿tú qué opinas? ¿Cómo se pueden abordar todos estos retos relacionados con los derechos digitales desde una mirada profesional y ética? Bueno, vaya pregunta, ¿no? Podemos hacer una jornada. Brevemente, podemos hacer una jornada entera sobre esto. Voy a centrarme en el ámbito archivístico, que es el que conozco, ¿no? Ya os he dicho que uno de los grandes retos es la utilización de los archivos como fuente de información para el desarrollo y entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? y que nosotros los profesionales tenemos que identificar esas fuentes de datos y esos corpus documentales que luego se van a utilizar, identificar si tienen datos personales, afectan a derechos, como he dicho antes, de la propiedad intelectual y propiedad industrial, y intentar evitar los usos no permitidos que dice el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial. Y en los casos en los que sí que están permitidos, pues bueno, pues hay que identificar riesgos, hay que hacer planes de riesgos, planes de identificación de riesgos antes y después planes de seguimiento, planes de contingencia, etc. En cuanto a los sesgos, quería decir algo, ¿no? Es que en los archivos todos están sesgados porque al final son
son consecuencia de la actividad de una institución. Las instituciones tienen sus sesgos, las personas que trabajan, la sociedad en general tiene sus sesgos, y lo único que podemos hacer es implementar planes de prevención de esos riesgos y planes de identificación de sesgos y intentar mitigar y estar atentos, ¿no? Y como profesionales, ¿qué podemos hacer? Pues ser activos, como he dicho antes, y hacer preguntas incómodas en nuestras instituciones, ¿no? Por ejemplo, estos sistemas de inteligencia artificial, ¿dónde están instalados? ¿En nuestros servidores, on-premise o están online? ¿Los datos personales viajan fuera de nuestros servidores? ¿En los pliegos de contratación tenemos en cuenta todos estos aspectos? ¿Los ciudadanos son informados de que sus datos van a ser utilizados en sistemas de inteligencia artificial? Incluso también en temas de medio ambiente. ¿Medimos si somos efectivos utilizando la inteligencia artificial? ¿Cuantificamos cuánto consumimos? Todo este tipo de cosas son muy interesantes. Temas, sí. Da para mucho. Da para mucho. Y bueno, Lara, cuéntame, ¿tú has identificado malas prácticas de este tipo que afecten a los derechos digitales? A ver, malas prácticas, son muy conocidas las demandas que tiene Perplexity, por ejemplo, a través del, no sé si es el Wall Street Journal, no me acuerdo, o el Washington Post, por haber utilizado sus fondos, como OpenAI, exactamente igual, por el New York Times. Samsung Electronics es otra empresa que descubrió una fuga de información de sus trabajadores a través del uso de herramientas gratuitas que tú no sabes muy bien realmente a dónde van a parar esos datos. Es decir, todos hemos cacharreado, sobre todo desde el año 2022, que empezó todo este boom, si no es Copilot, es Gemini, si no es Gemini, es aquel que me hace los gráficos para no sé qué, y estamos alimentando una inteligencia artificial en uso propio para nuestro trabajo, que realmente te ponen en modo gratuito, pero tú estás dándole una serie de datos que no sabes muy bien. Es lo que dice él. De hecho, es mucho más grave lo de él, porque a mí a pequeña escala igual no se nota. Pero realmente, ¿dónde se alojan esos datos? ¿Qué usos se utilizan? ¿En qué punto? O sea, ¿se destruyen, se autodestruyen, se reutilizan? Entonces, claro, malas praxis, yo creo que a día de hoy todos hemos hecho en algún momento en nuestro trabajo mala praxis, porque estás utilizando información de tu trabajo para sacar tu beneficio propio, pero utilizando fuentes gratuitas. Claro, sin duda hay que tener como mínimo un conocimiento básico para igual hay que leerse las condiciones, sí, que nunca los términos y condiciones. aceptamos, igual hay que empezar a leérselas un poquito. Sí, de cualquier herramienta, sí. Es que además la inteligencia artificial ha ido tan rápido que las empresas no han cogido todavía pie para hacer sus códigos de conducta, sus políticas. Nosotros utilizamos desde hace poco Copilot ya de manera estandarizada, pero desde hace poco. O sea, no desde el año 2022, estamos en 2026. O sea, desde el año 2022 hasta el año 2026, ¿qué hizo la gente? Nosotros en mi departamento, por ejemplo, lo que hemos intentado es a todos los investigadores y a todos los técnicos que trabajan con nosotros, formarles, darles pequeña formación de lo que deberían o no deberían poder hacer. Pero claro, desde el punto de vista de profesionales de la información. Yo no soy el CEO de mi empresa, evidentemente. No, a nivel directivo hace falta una formación para darse cuenta de que es necesario formar a todos los empleados, al menos unas nociones básicas. Si estás investigando algo, no publiques sobre eso si luego vas a hacer una patente, por ejemplo. Desvela ya cuestiones confidenciales y se pierde. Exactamente. Sí, ya está claro. Claro, en este ámbito, en la investigación y en el entorno académico es crítico, ¿no?, que no se desvele los datos de una posible patente que se está generando fruto de la investigación en la universidad, temas relacionados con las autorías de las publicaciones de resultados de investigación en el entorno académico. ¿Qué estáis haciendo para proteger estos derechos digitales? Bueno, yo antes de lo que estamos haciendo creo que... O de lo que habría que hacer, ¿no? ¿Qué estrategias habría que hacer? ¿no? Porque ya vemos que aquí hay muchas cosas a nivel institucional, muchos temas por resolver, y además yo a los temas que habéis comentado añadiría que dentro de lo que es las instituciones académicas tenemos... Bueno, primero que estos problemas ya existían, quiero decir... todos los temas de derechos de autor, de propiedad intelectual, con Internet ya se agravaron, ¿no? Cómo interpretamos los límites que la ley de propiedad intelectual regula, pues con toda la informatización y digitalización se agravaron, y ahora con la inteligencia artificial más. Además, en el caso de las universidades, pues yo añadiría dos temas que también son muy importantes, que es cómo interpretamos el límite de minería de textos y datos, ¿no? Cuando además nosotros mismos estamos fomentando la ciencia abierta, el depósito de datos en abierto,
Muchísima de nuestra información, de nuestros motores, están atacados diariamente, los repositorios, los catálogos, hasta el punto de que no funcionan por las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, a nivel institucional, lo que creo que se debería de hacer, y esto viene, pues, se ha dicho antes, ¿no?, de la necesidad de políticas, de regulaciones, es primero exigir transparencia a todas estas herramientas. Los bibliotecarios tenemos mucho que hacer aquí, los documentalistas, porque tradicionalmente ya hemos evaluado las licencias de uso de las bases de datos, entonces nos conocemos la letra pequeña. Yo creo que ahí podemos tener criterio. En segundo lugar, también exigir qué pasa con la información que introducimos en todas estas herramientas, sobre todo antes de que se integre con los servicios académicos. Pensad, pues, toda la información que puede tener una universidad como la mía, que tiene 527 años, a nivel de conocimiento y de archivos también. Hay que ayudar al investigador a que declare el uso explícito de la inteligencia artificial, ¿no? Luego, a nivel de autoría, por ejemplo, hay que mantener el reconocimiento de la autoría y ese reconocimiento institucional como núcleo de la actividad académica. Quiero decir que tenemos muchos retos a nivel de seguridad de datos de investigación, de resultados de investigación, de datos personales, de los derechos patrimoniales de los investigadores. ¿Cómo se gestiona esto? Y luego la cuarta estrategia sería a nivel de equidad. Debemos de evitar, ¿no?, que se produzcan sesgos a la hora de acceder a estas herramientas, o otra brecha digital como la que hemos tenido, ¿no? Tenemos la responsabilidad de que todos los colectivos puedan acceder a la inteligencia artificial y que no existan barreras económicas o barreras tecnológicas, ¿no? Y ahí tenemos, yo creo que también una labor importante. Claro, y bueno, y en el ámbito de la cultura, aquí seguro también que tenemos mucho que hablar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la legislación, ¿qué piensas? ¿La legislación actual os protege o hace falta nuevos protocolos, nuevas formas de trabajar? Es que yo creo, no, es una realidad que la legislación siempre va por detrás del desarrollo tecnológico. Entonces, claro, por ejemplo, la directiva europea que se hizo para minería de textos y datos, de la que estábamos también hablando, habla de minería de textos y datos y habla de excepciones para el ámbito de investigación científico académico. Pero minería, en el 2019, cuando se redactó, significaba una cosa y la IA generativa llegó 3 años después y es totalmente diferente. Entonces, claro, yo entiendo y creo que la tecnología se debe desarrollar y que no podemos ponerle puertas al campo, pero también es verdad que es muy injusto que la gente que produce originalmente, que tiene las ideas, que tiene el conocimiento, pues su obra esté siendo utilizada sin que ellos perciban nada a cambio. ¿Cómo equilibrar eso? Pues la verdad es que es difícil. O sea, no tengo yo aquí una solución que sacar, ojalá la tuviera, pero sí que es verdad que creo que hay que establecer regulación, que el legislador sea rápido, que tenga visión, que no sé, que se sirva del entorno científico tecnológico que hay a nivel de asesoramiento para ir un poquito a la par que el desarrollo de la IA. Y luego es verdad que también estamos en un mundo muy globalizado con economías de gran escala que, claro, es difícil decirle a OpenAI que no haga crawling de Internet. Pues es que lo va a hacer y cómo se regula si la página de, no sé, Caramelos Paco ha sido utilizada para alimentar ChatGPT. Es que es muy difícil. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y por no enredarme más en eso, pero quiero poner el caso que tenemos nosotros en la biblioteca con el archivo de la web española. Nosotros podemos recopilar todo el Internet, lo guardamos, no lo podemos poner en acceso público, solo en los centros de conservación y en la sede física de la BNE, porque cada página es de su autor, está protegido. Sin embargo, tú puedes en Internet bucear y está ahí, pero yo no lo puedo poner en acceso. Sin embargo, todo eso somos conscientes de que se ha utilizado para alimentar la inteligencia artificial. Entonces se producen ahí como unas dicotomías que son difíciles de resolver. Entonces, bueno, yo lo pongo encima de la mesa para que se sepa, y cómo resolver eso es verdad que es muy difícil, ¿eh? O sea, hay que tener mucha voluntad y mucha rapidez, que creo que las instituciones públicas no tienen, y es lógico que no lo tengan. Entonces es complicado.
No, aquí tendríamos para mucho tiempo complicado, de sí, debate, aquí la para verdad. rato, Sí, 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 sí. sí, sí. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque la mesa redonda también iba a hablar sobre oportunidades profesionales y querría que habláramos un poco sobre este tema, sobre las oportunidades profesionales, competencias y roles emergentes que surgen gracias a la inteligencia artificial. Entonces, más allá del discurso de la sustitución del que tanto se habla, Iñaki, ¿tú qué piensas? ¿Qué oportunidades reales nos abre la IA para la evolución y el fortalecimiento de nuestras profesiones? Hombre, pues estando en el Observatorio de Inteligencia Artificial en el ámbito en el ámbito de los archivos, allí hay unos resultados en que dicen que se puede utilizar la inteligencia artificial en todos los procesos de gestión de documentos y archivos. Fíjate, si tenemos ahí recorrido profesional. Lo único que yo tengo una mirada un poco, vamos a decir que yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, no tenemos que llevarnos por las modas, no tenemos que, es lo último que ha salido y tenemos que utilizarlo, no, tenemos que ver si es útil para mi institución y para mi público objetivo o los objetivos de mi institución, ¿vale? No adoptar una tecnología porque es la de última generación. Y Lara, ¿crees que será fácil aportar este valor que os pueda permitir posicionaros como un perfil profesional necesario en este nuevo contexto tecnológico? A mí esta pregunta es que me enfada mucho, no puedo evitarlo, porque realmente yo te preguntaría, ¿realmente queremos hacerlo? O sea, llevo 25, 26 años trabajando, he pasado por archivos, bibliotecas, centros de documentación, centros de investigación, empresa privada. Y los documentalistas en la empresa privada somos pocos, somos muy pocos. Entonces, desde mi punto de vista como documentalista en un sector privado no es ni biblioteca ni archivo. Yo cada vez me veo más fuera de lo que estudié. Porque la gente, cuando hablo en general, me fui ya de muchos foros, porque no hay una evolución, sobre todo en los grados de las universidades, no han sabido, o por lo menos lo que toca a mi comunidad autónoma, no han sabido adaptar, no hemos sabido dar un paso más allá para poder adaptar nuestra profesión cuando parecía que el primer directorio altavista iba a acabar con los catalogadores, hasta la web 2.0 cuando todo el mundo tenía sus blogs y opinaba, pasando por toda la evolución que ha habido desde que yo empecé a trabajar, que fue en el año 98. Ahora estamos con la inteligencia artificial, que para mí no es herramienta, para mí la inteligencia artificial va a ser todo. Todo. O sea, va a llegar un momento en que, de hecho, la estamos utilizando muchas veces sin darnos cuenta. Estamos en el bebé inteligencia artificial, le queda desarrollo. ¿Estamos dispuestos a acompañar a eso? Pues lo veremos en los próximos grados de documentación que hay a nivel España, si realmente se adecúan las carreras y los currícula de acuerdo con las exigencias de las empresas privadas. Porque si no, una empresa privada lo que va a hacer es buscar una alternativa. E ingenieros hay como patatas, igual. Entonces, pues un ingeniero te puede hacer tanto de chicha como de limonada. Igual. Ahora, por alusiones, vamos a hablar aquí con Gloria, que es ingeniera. Y bueno, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué competencias, qué perfiles y funciones se van a volver estratégicos, ¿no?, para mantener esta relevancia social? A ver, yo soy ingeniera aeroespacial y estoy en la Biblioteca Nacional, quiero decir, los ingenieros valemos para todo. Pero yo creo que competencias, me voy a lo que decía María antes, que me ha gustado mucho, que es hacer lo que llevamos haciendo siempre. Me voy a unir en ese llevamos, ¿vale? Los documentalistas no os sintáis invadidos, pero que es que o sea, yo creo que un poco, como decía Lara, es una herramienta porque va a ser un todo en el sentido de que el ser humano lleva provocando revoluciones científicas desde que lo es. La primera fue agrícola, quiero decir, y cada menos tiempo y cada vez más revolucionarias. Y es verdad que la IA es algo que ha llegado para quedarse, y yo creo firmemente que nos va a solucionar mucho la vida y nos va a permitir hacer muchísimas cosas y mucho más y mejor si la sabemos usar bien, ¿no? O sea, es un poco como la revolución de Internet. ¿Internet es bueno o malo? Pues, hombre, bueno si se usa bien, también sirve para hacer el mal, pero entonces la IA va a ser como, yo creo, mi visión es que va a ser como fue la irrupción de Internet, pero mucho más a lo bestia y que va a llegar a todos los ámbitos
de la vida, no solo profesional, sino personal y de todo, y vaya a todo tipo de trabajos y a todo tipo de ámbitos. Entonces, creo que no estamos todavía preparados 100% para ello, estamos justo en el impasse de acoplarnos. Y en el ámbito de la documentación yo creo que precisamente los profesionales que tienen ese expertise, ese conocimiento, en el caso de la Biblioteca Nacional, pues toda la gente que conoce perfectamente las colecciones, el origen, cómo tratarlas, pues la inteligencia artificial lo que hace es potenciar muchísimo su trabajo y darnos una capacidad de procesar, de poner en acceso, de preservar brutal, como nunca la había habido, y ese conocimiento que tú tienes te va a permitir aprovecharte de esa herramienta. Sin ese conocimiento previo, creo que se queda cojo. Claro, en esta línea yo estoy segura de que en vuestra profesión, yo también soy ingeniera, estoy aquí. Vale, para todo. Perdón a todos los ingenieros de la sala. Bueno, pero en esta línea vosotros seguro que lleváis mucho más aprendido que nosotras, las ingenieras, y tenéis competencias y roles tradicionales que os ponen en un punto de partida de ventaja, ¿no?, en este contexto. ¿Cuáles crees, ¿no?, que son que lleváis aprendido vosotras para enfrentaros a este cambio tecnológico? Bueno, yo creo que al final documentalistas y ingenieros vamos a tener que convivir y hacer un colegio. Ya fuera de broma, es verdad que tenemos un gran reto también los documentalistas, la formación reglada tiene un reto importante, pero también las organizaciones, nuestras competencias tradicionales yo creo que nos van a servir y tienen que estar ahí, ¿no? Posiblemente lo que tenemos que hacer es reconfigurarlas para adaptarnos a este entorno algorítmico, y además en eso los bibliotecarios, archiveros, documentalistas tenemos mucha experiencia en esto de adaptarnos también. Siempre hemos tenido la necesidad de ir un poco por delante de nuestras instituciones, y aunque parezca que no estamos muy bien valorados porque sabemos hacer eso, que es un poco adaptarnos y nos adaptamos más que otros servicios. Entonces, yo creo que esas competencias tradicionales tienen que evolucionar, pues igual que hemos hecho evaluación de fuentes, ahora evaluaremos sistemas, ya lo hemos dicho antes, igual que hemos hecho formación de usuarios informacional, pues ahora deberíamos ir un poco más allá y hacer formación algorítmica. Igual que hemos sido gestores documentales, ahora deberemos gestionar datos y estar en la gobernanza de esos datos. Igual que hemos defendido de manera ética el acceso a la información, debemos de asegurar esta equidad, ¿no?, y la garantía de los derechos digitales, pero que al final yo creo que es hacer lo mismo que estamos haciendo de una manera más profesionalizada, y desde luego lo vamos a hacer porque nos adaptamos. Es que somos un sector que estamos en constante estudio, evolución, y a mí no me dan miedo los ingenieros. Somos buena gente, ¿eh? No quiero trabajar con ingenieros. Sí. De hecho, una cosa que no he contado antes, que me parece muy interesante, es que nuestro equipo de trabajo de bibliotecarios está trabajando con ingenieros de la Universidad de Valencia en un proyecto europeo para desarrollar prompts que se apliquen directamente al servicio de bibliotecas, con lo cual yo creo que la sinergia es fundamental, porque ellos y nosotros no sabrían qué tienen que hacer, ¿vale? Y nosotros sin ellos tampoco tenemos esa capacidad tecnológica y que tenéis vosotros. La IA va a reconciliar ciencias y letras. Sí, claro que bueno, sí. Sí, totalmente. Equipos multidisciplinares, seguro. Y sobre todo que no están reñidas, ¿no? Porque un humanista no puede tener esa vertiente tecnológica. Yo creo que cada vez la tenemos más. Yo que conste que no me metí con los ingenieros. Lo dije, que las empresas privadas normalmente el puesto de documentalista lo ocupa un ingeniero a tiempo parcial. Pero ha dado juego. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, desde el observatorio, Iñaki, si miramos este horizonte de cambio, a medio plazo, ¿qué medidas habría que hacer para que estuvierais ahí bien posicionados? Bueno, primero voy a responderle a ellas, ¿no?, porque está rodeada de ingenieros, porque yo soy ingeniero industrial también, ¿no? Ay, pobre. Y luego a ella, ¿no?, quería responderle porque ha dicho que ella ve que
que la inteligencia artificial va a ser todo, ¿no? Como decía yo, que iba a ser una herramienta, ¿no? Ligándolo a tu respuesta, yo creo que también depende de las administraciones privadas y públicas, ¿no? Que estamos a diferentes ritmos, ¿no? Y yo ahora lo veo, ¿cómo podemos ser activos? Respondiendo un poquito a tu pregunta, ¿no? Nosotros tenemos que ser usuarios, buscadores activos de utilidades dentro de nuestra organización y también fuera, viendo otras instituciones con experiencias reales en inteligencia artificial para ver si las podemos aplicar en nuestras instituciones. Luego, por otra parte, se me ha ido el hilo de la conversación, pero que tenemos que colaborar, o sea, es que, joder, ya lo siento por el... iba a decir eso. Queríamos hablar sobre el posicionamiento. Repítame la pregunta. Sí, queríamos ver a medio plazo cómo se podían posicionar los profesionales de la información para no quedar relegados a un papel pasivo y que tengan un rol importante en el ecosistema de la IA. Bueno, ser activos, lo que quiere decir, ser buscadores de usos reales en nuestras instituciones, fomentar el uso, o sea, las pruebas piloto dentro de nuestras organizaciones para tener ese conocimiento y luego colaborar en un sentido amplio con otras instituciones de nuestro mismo tamaño, asociándote con partners tecnológicos o empresas privadas y también colaborando con nuestros propios compañeros de las tecnologías de la información de nuestras instituciones, porque si no tenemos un rol activo llegaremos a ser un rol pasivo en nuestras organizaciones. Puedes perdonar. Y si miramos la historia de la evolución de vuestra profesión, ¿qué piensas? ¿Que hay algún aprendizaje que pueda servir para mirar ahora al futuro? Porque vosotros habéis vivido muchos cambios tecnológicos. Ostras, y tantos. Porque si empezamos en la Biblioteca de Alejandría, no te quiero contar yo que hemos evolucionado. Claro, sí. Pero bueno, si yo en 20 años, 25 años de profesión, que es mi experiencia, y que en el mundo, en la historia de la humanidad, es un nanosegundo, o sea, nada, no existiría yo siquiera. Quiero decir, hemos vivido la irrupción de Internet en el día a día, o sea, la Internet del año 90, o sea, Windows 3.1, el pipi, mamá cuelga que me quiero conectar a Internet, desde ahí hasta hoy. Han pasado directorios, buscadores, ha habido una web colaborativa, se ha abogado muchísimo por las fuentes abiertas de información, grandes plataformas de información han comprado a otras, está el todopoderoso Thomson, que antes no era Thomson Reuters, que era, quiero decir, la evolución ha sido tan brutal y siempre estamos ahí, siempre. Resiliencia, ¿no? Es adaptación y siempre tenemos algo que aportar. Mi único miedo es desaparecer del sector privado, es el único miedo que yo tengo, que nos quedemos encasillados en el sector público nada más. Creo que los documentalistas aportamos muchísimo y el problema es que no sé muy bien por qué no somos capaces de hacer valer nuestra profesión a la hora de que te busquen, de poner un anuncio, o sea, que una empresa requiere a alguien, y vuelvo otra vez a decirlo, lo siento, me vais a matar, pero al final acaban cogiendo a un ingeniero. Yo lo siento. Cuando no sabes muy bien, cuando tienes un perfil así de innovación, de hacer informes sobre estado de la técnica, patentes, no sé qué es lo que buscas? Un ingeniero. Ya. Entonces, igual es que no sabemos vendernos nosotros. Sí, igual es una cuestión de marketing. Igual es una cuestión de marketing, sí. Porque claro, es que yo ahora, mi puesto es analista de inteligencia. Eso es como ser de la CIA, por lo menos. Es verdad. Y soy documentalista. Ya. Bueno, y Gloria, en esto que estábamos comentando, que comentaba Iñaki, de no tener un papel pasivo, sino que sea un papel activo de cara al cambio, ¿qué se puede hacer, ¿no? Así, para no ser un puro observador? Bueno, es que ha salido mucho el tema de como decía Iñaki, de ser un actor, de buscar la herramienta que te sirve, de dimensionar bien las cosas, de dimensionar bien los proyectos, saber qué te sirve, qué no, estar al tanto, formarte. Y aparte de eso, yo voy a barrer un poco para mi casa, ya que estoy, que es la parte institucional, y sí que veo muy importante
también la colaboración entre todos, porque en los últimos años estoy viendo que hay muchos grupos de gente, sobre todo en las universidades, pero es lo que yo he visto, o incluso en bibliotecas o en diferentes, en la empresa privada, haciendo como lo mismo por separado, sin compartir recursos. Entonces, yo creo que para enfrentarnos a lo que viene también tenemos que establecer una red de colaboración, de ver qué están haciendo los demás, de aprovecharte en el buen sentido de la experiencia de los demás. Al final casi nadie inventa la rueda. Entonces yo cuando voy a hacer un proyecto pues le pregunto a quién lo ha intentado hacer antes, qué retos, qué problemas ha tenido, cómo se ha solucionado. Entonces ese compartir información e incluso compartir recursos humanos y técnicos, que no sé si luego vamos a hablar de eso, pero también creo que es muy importante también para posicionarnos y para aprovechar todo lo que la IA nos puede dar. Claro, ese trabajo así también en equipo, ¿no? Claro, en esa línea a nivel institucional e interinstitucional, ¿qué opinas, Cristina, que se debería hacer o que se podría hacer así en plan más macro? Bueno, yo creo que tenemos un enemigo común, que son las industrias de inteligencia artificial, ¿no? El reto está en cómo nos enfrentamos a ellos, cómo todo esto que estamos diciendo de ser protagonistas lo somos de verdad. ¿Nos podemos poner a su nivel? O no sé, no deberíamos de estar consumiendo inteligencia artificial o sistemas de grandes empresas como Microsoft, como Google. Deberíamos de estar desarrollando en las universidades nuestros propios sistemas, que nuestros datos estuvieran en nuestros servidores, pero que hubiera una política a nivel nacional. Quiero decir, no volvamos a hacer lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Que es por ir cada universidad por su cuenta, cada comunidad por su cuenta, sino que nos enfrentamos a grandes lobbies que al final deberemos de pagar mucho por el acceso a herramientas buenas de verdad, no aquello que es el ChatGPT que le preguntas una receta, sino herramientas potentes. Y al final nos pasará como con la literatura científica, que pagaremos millones y millones de euros por acceder a lo que nosotros mismos producimos, que es el conocimiento científico. Con lo cual, el enemigo está fuera y es común, pero no sé si tenemos la capacidad de enfrentarnos a esto, porque no tenemos tanta capacidad de reacción ni tanto poder económico como para poder desarrollar nuestras... Sí, nos uniéramos, supongo, pero no de manera aislada. Claro, aquí la unión hace la fuerza, ¿no? Sin duda. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Yo creo que viendo el tiempo os voy a proponer que cada uno, para que tengamos al final un turno de preguntas, vamos a cerrar nuestra parte, haciendo que cada uno de los cuatro me digáis una breve frase o idea, bueno, a mí no, se lo digáis al público, a todas las personas que están asistiendo hoy aquí, pues dando algún consejo para que de forma individual o igual en sus instituciones pues puedan tomar una pequeña acción que permita que podamos pasar de usuarios a protagonistas en este contexto de cambio con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, si queréis empezar, Gloria. No, tengo que ser la primera inspiradora. Bueno, yo como no soy una persona que no soy inspiradora en absoluto, pues como sabía que esto no lo iban a preguntar, tenía de la chuleta, me fui a buscar, al padre de la inteligencia artificial, que es Alan Turing, y él tiene una frase muy buena que en realidad se puede aplicar a cualquier cosa de la vida. Él decía que el ser humano ve un pasito muy cortito al principio, o sea, que no tiene una visión como muy a futuro, ve el siguiente paso a corto plazo, pero sabe que hay mucho por hacer. Entonces, pues yo eso, que me parece muy poético, pues me lo traigo aquí y al tema de la IA. Y es verdad que ahora estamos un poquito como a ver a corto plazo qué hacemos, pero seamos conscientes de que hay muchísimo por hacer, muchísima oportunidad y que cada uno pues vaya buscando la suya. Bueno, pues Cristina. Sí, pues yo voy a improvisar, aunque sabía que estaba la pregunta, pero no me la había planteado. Prefería que la conclusión es que ha salido tantísimo. Yo creo que al final es visibilizar lo que estamos haciendo. Nos tenemos que vender, tenemos que visibilizarnos a nuestras instituciones y participar de esos comités de gobernanza, porque tenemos la experiencia y tenemos la capacidad. Por lo tanto, yo hablaría de visibilización de nuestro trabajo. Muchas gracias. Iñaki. Sí, no me gusta dar consejos, pero bueno, más institucionales, ¿no? Ser usuarios activos, buscar casos
reales con utilidad en vuestras instituciones y hacer pruebas pilotos. Hay que aprender dando los pasitos que decías, ¿no? Y luego hay que tener espíritu crítico. No demos presunción de veracidad a los resultados que nos den los sistemas de inteligencia artificial, porque su veracidad dependen de las fuentes de información que utilizan para darnos sus resultados, ¿no? Y hay que buscarle las cosquillas, buscar los riesgos, buscar los sesgos, pero tenemos que ser activos en esa búsqueda. Vale, gracias, Iñaki. Bueno, Lara. Es una pregunta. Vamos a ver, mi consejo es formación, formación y formación, y ser capaz de hablar en el mismo nivel con otro tipo de perfiles que no sean los nuestros, es decir, perfiles técnicos, perfiles estratégicos, saber hacer equipos heterogéneos y escuchar todas las partes siempre. Vale. Siempre se aprende. Muchas gracias a los 4. Yo desde gracias a vosotros. Gracias. Y gracias a ti. Vale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues con este cierre que nos han dado los cuatro ponentes, vamos a abrir un turno de preguntas y quien quiera en el público puede pedir el micro y contestamos. Yo, desde luego, sí que me quedo con los mensajes que habéis dicho. Está claro que para ser protagonistas hay que ser proactivos. Esto lo tenéis claro los 4. Y bueno, yo también, por donde vengo, que somos una institución que nos dedicamos a la formación de inteligencia artificial, tengo súper claro que es necesaria formación mínimo para no meter la pata, no cometer ilegalidades, pero desde luego para hacer un buen uso de la inteligencia artificial. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo ya he hecho muchas. Allí parece que tenemos. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en mi caso, muchas gracias por la mesa redonda que nos habéis ofrecido, es muy interesante. Bueno, mi nombre es Neila y yo soy una de los rabis, visto lo visto, que trabajo como archivera en una empresa tecnológica. Bueno, mira. Entiendo muy bien a Lara. Vale, y bueno, un poco en la temática que habéis dicho con la inteligencia artificial, también coincido mucho con Iñaki. Tenemos que ser activos totalmente, ¿vale? Bibliotecarios, documentalistas, archiveros. Parece que no, porque siempre estamos adaptándonos, que decíais de adaptarse, ¿no? Bueno, pues empecemos a ser creadores, ¿vale? Seamos activos, creamos ese futuro también dentro de la IA, aparte de adaptarnos a ella. Yo, en mi caso, concretamente, trabajo en archivo electrónico digital, en la parte de software, ¿vale? Y soy de las que me gusta hacer las preguntas complicadas y difíciles a mis compañeros ingenieros, ¿vale? Son los que me dicen, Neila, tenemos esto, digo, viene la parte crítica, soy yo, ¿ok? Vale, entonces, ahí sí es verdad que nos adaptamos rápido a las tecnologías y ahora estamos en un papel en el que, en mi opinión profesional y con la experiencia que ya llevo en trabajo tecnológico, es que tenemos que ser nosotros también creadores, ¿vale? De esa parte tecnológica. Tenemos que fomentar también desde las instituciones de la universidad. Yo tuve mucha suerte de estudiar en la Universidad de Salamanca, donde mis profesores fueron muy pioneros y dijeron, bueno, es que tenemos que estar en esa parte de creación, e hicieron un máster específico en sistemas de información digital, ¿vale? Que nos ayudó a todos a entender, concho, es que nosotros sabemos de la información porque, como comentabais, la biblioteca de Alejandría ya existía, o sea, tenemos una trayectoria extensísima. Entonces, me parece muy correcto que aboguemos también desde las universidades, desde la empresa privada, desde las fuentes públicas, ¿vale?, en que los perfiles que tenemos ahora pasemos no solo de adaptarnos, sino vamos a ser gestores del cambio y vamos a participar desde esa parte. Con lo cual, esta tabla redonda creo que nos lleva a hacer una muy buena reflexión de esta parte de no estamos obsoletos, ¿vale? No vamos a ser descartados, participemos activamente desde todas las partes y, como comentaba también Cristina y Gloria, desde esa comunidad que tenemos que hacer. Así que yo os agradezco muchísimo esta tabla redonda, que nos va a hacer pensar muchísimo, y animo a todos los compañeros también, no solo a la parte de formación, sino no estamos solo en lo público, también existe lo privado, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Buenas, yo soy Rafael Alós, estudiante de la Universidad de Valencia, del grado.
Y me ha llamado mucho la atención cuando habéis comentado que tendríamos que hacer una IA a todas las universidades para tener servicio público y que no depender de las grandes empresas. Mi pregunta es bastante fácil, pero yo creo que es muy complicado. ¿Realmente vosotros creéis que en 20, 30 años esa IA se creará? Con vuestra experiencia de trato con los políticos, que al final son los que más pues, tienen que ayudarnos. ¿Vosotros como expertos creéis que habrá dentro de 20, 30 años una inteligencia artificial que sea pública? Gracias. No sé. Sería nuestro deseo, ¿no? La experiencia anterior no es halagüeña, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo en la administración electrónica, ¿no? Vino la generación de documentos electrónicos y cada administración ha hecho su propia herramienta, ha gastado un montón de dinero. Y años después, desde la ley 2015, 11 años después, se ha hecho una herramienta única para todo, para todos. Yo creo que es ciencia ficción, y eso que en la propia ley, no sé si en la 40 dice que tenemos que interoperar, o sea, poner a las demás administraciones, si hacemos una herramienta, la tenemos que poner para que ellos la reutilicen, pero a disposición. Pero lo hemos hecho, no. Yo soy bastante escéptico, pero igual aquí en la mesa hay alguno más. Ya hay un modelo de lenguaje en español creado en España que se llama ALIA, que lo hizo la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y pues debe ser que no funciona muy bien porque nadie lo utiliza, no lo han publicitado mucho, lo han puesto a disposición y no tiene mucho recorrido. Nosotros lo hemos probado y bueno, pues es que al final el modelo de español de ChatGPT que tiene cualquier persona funciona mejor. Entonces yo creo que el problema es los recursos que se han puesto y que también al poner, como decías tú, ahí tendría que ser algo común para todos y ponerse de acuerdo. Los españoles no nos ponemos de acuerdo en nada, nunca. Entonces, no sé, yo también soy un poco escéptica. Es que es difícil. Voy a opinar yo. Como que estoy más trabajando en el entorno de la investigación de inteligencia artificial, a mí sí que me consta que hay iniciativas. Bueno, desde luego hay muchos LLMs que ya existen, eso sí que hay muchos. Otra cosa es que estén al nivel de los grandes, de OpenAI y, bueno, Anthropic, etc. Pero existen muchos LLMs que sí que están disponibles y que tendrán que mejorar, y desde luego sí que hay iniciativas a nivel europeo y se están financiando proyectos de investigación, se está intentando organizar a nivel europeo para que esto ocurra y tengamos una inteligencia artificial europea y abierta. El tema es que llegamos un poco tarde porque, pues bueno, otros países ya llevan mucho hecho, pero se está intentando. Hola. Gracias por la mesa redonda esta y todas las aportaciones que habéis dicho. Yo vengo de la parte pública, de la administración pública, biblioteca archivo de una ciudad pequeña, como muchos y muchas que hay. Entonces, respecto al último consejo que habéis dado, cuando Lara ha comentado formación, un poco la pregunta iba, en este caso quizá tiro para mi campo, ¿no? desde lo público, pero el tema es la formación, es decir, quizá ahora en estos momentos, pero sobre todo para los que vienen detrás, ¿qué formación vamos a darle cuando desde determinados estándares, desde universidades se han ido eliminando determinados grados que quizá no deberían de haberse eliminado, o por lo menos de esa manera, y donde deberíamos de incluir otra serie de formaciones, como lo que tú comentabas, Lara, que estabas diciendo de incluir cosas que deberían de estar ahí a la hora de formar, porque son los retos que nos vienen delante. Entonces, yo lo digo porque me estoy encontrando muchas veces en que para cubrir determinados puestos de trabajo no hay. Y hablo desde bibliotecas de base, de las que están de la vanguardia de lo que se encuentra el ciudadano cuando va a una biblioteca pública, ¿vale? Ahí necesitamos formaciones. Todos estos temas deberían de estar ahí, desde las bibliotecas públicas más pequeñas. Entonces, a ver eso cómo lo hacemos, porque eso también es un reto importante. Gracias. ¿Cristina? Bueno, Cristina creo que tiene algo que decir. A ver, yo creo que la formación reglada es muy importante, ¿no?
la formación que nace desde la universidad, que esté también al día, que acompañe, ¿no?, todos los cambios que están haciendo. Pero luego la formación que se hace a nivel de colegios, como hace el Colegio Valenciano, la formación que hacemos las instituciones. Creo que los planes de formación no pueden ser formaciones aisladas. Es decir, debe de haber un plan. La formación debe ser estructural a nivel de fundamentos, luego de especialización, luego buscar perfiles internos dentro de las organizaciones que puedan formar y que sean referentes. La formación también pasa por la experimentación, es decir, que no solo es una formación reglada, formal, sino hay que experimentar con todo aquello que se aprende si queremos que ese conocimiento lo integremos, ¿no?, en nuestro día a día. Y luego también es muy importante que esa formación forme parte de nuestros sistemas de gestión, de nuestra gobernanza. No pensemos en la formación como algo aislado, sino como algo estratégico también. Si no vemos la formación como una parte de nuestro trabajo, nos vamos a quedar relegados. Yo de todas maneras, cuando dije formación, formación y formación, quiero decir que tengas tu título académico está muy bien, pero la vida profesional es demasiado larga como para que te quedes ahí. Entonces la formación muchas veces hay que buscarla, porque no es sencillo encontrar un curso específico de lo que tú en ese momento necesitas. Y ser autodidacta una parte de tu tiempo, o buscar el curso adecuado, o hablar con gente que sepa y que se pueda organizar algo, incluso dentro de la propia organización. Es decir, en una empresa puede haber perfiles técnicos que a mí me nutren de conocimientos que yo no tengo, igual que por eso yo soy muy fan de los grupos heterogéneos. Es decir, que haya un filólogo, un documentalista, un ingeniero químico, un ingeniero industrial y un matemático es... una ingeniera química, una ingeniera industrial, una matemática... Se me fue. Quiero decir, nutre muchísimo, y para mí parte de mi trabajo también es formación. Es decir, yo también me nutro de mi entorno. No es formación reglada que te dan un título y te dan 2 créditos de libre configuración. Es saber hacer tu currículum. Y si no es exactamente así, buscar la manera de hacerlo. Es a lo que yo me refería. No dejar nunca de formarte. Para mí es fundamental. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, damos la mesa redonda por concluida y os damos las gracias. Muchas gracias.